Ok, muchas gracias. Bueno, ¿qué vamos a hacer en esta clase? Primero, vamos a ver un teorema que es importante en electrónica, bastante importante. El teorema tiene nombre, se llama teorema de convolución. Y en ese teorema están unidas la convolución y la transformada de Fourier. En concreto, el teorema dice que cuando se le aplica la transformada de Fourier a una convolución, la cuestión resulta la transformada de cada uno, pero ya no es producto de convolución, sino es un producto normal. Y ese teorema tiene bastantes implicaciones en electrónica. Después de eso, vamos a ver cómo se busca la transformada de Fourier de la derivada de una función, cuando se conoce la transformada de la derivada. Entonces es muy sencillo, pero toca hacerle la demostración para justificar lo que se hace. Y por último, vamos a ver cómo se busca lo que se llama la transformada inversa de Fourier. O sea, cuando uno conoce una transformada de Fourier y quiere saber a qué función pertenece, qué fórmula aplica en ese caso. Eso es lo que respecta al desarrollo de la asignatura. Y luego entonces hacemos un quiz relacionado con los últimos temas, convolución, transformada de Fourier. Son por ahí como unas 15 preguntas que le voy a enviar por dar quiz. Además de eso, creo que si rápidamente suben en la plataforma el taller número 2 y el taller número 3, puedo mostrarles prácticamente cómo van con la asignatura. Quienes están en el nivel de destacado, quienes están en el nivel de aceptable y quienes están en el nivel de insuficiencia, para que preparen las actividades adicionales que hay que hacer, a ver si logran salvar la asignatura. De todas maneras, así le digo que esta es una asignatura muy importante en electrónica. Si uno, por alguna circunstancia, por las conexiones de internet, por que tenía demasiado trabajo pendiente por algo, no le va bien, pues toca repetirla, mano, porque esta es una asignatura que abre 2 o 3 de las otras asignaturas del programa. Y no hable 2 o 3 porque quieran, ¿no? Sino porque realmente matemáticas especiales es fundamental en lo que sigue. Entonces, si a uno pues, le toca repetirla, asumámoslo así como que ese es el resultado de la pandemia, pues, y se hace. Bueno, entonces así las cosas, vamos a empezar a desarrollar lo que tenemos planeado. Profe, una pregunta. Sí, Grey. ¿Se va a habilitar para subir el taller número 2? No te entiendo la pregunta. ¿Cómo es la cosa? Usted dijo que iba a habilitar la plataforma para subir el taller 2 y 3. Sí, creo que ya lo hice. Sí. Ah, bien. Sí. Bueno, pues entonces empezamos con el trabajo. Entonces nuestro tema central es un teorema importante para electrónica que se llama teorema de convolución. Y dice lo siguiente: si f de x y g de x son funciones absolutamente integrables, entonces si yo tengo f convolución g, tengo un producto de convolución y le hago transformada de Fourier, esto se convierte en transformada de Fourier del primero multiplicado por la transformada de Fourier del segundo. Se pierde el producto de convolución y se reparte la transformada de Fourier. Bueno, vamos a demostrar eso. Fíjense que mirar las cosas así, ahí tengo 2 definiciones importantes.
la definición de la convolución y la definición de la transformada de Fourier. Entonces vamos a escribirla por aquí para resolverla. F convolución G con variable t es igual a una integral que va desde menos infinito hasta infinito de f de t menos x, g de x y de x. Esa es la definición de la convolución. Ahí se ve. Y tengo transformada de Fourier en variable w es igual a integral entre menos infinito y más infinito de Euler a la menos i wt f de t y de t. Esas son las dos definiciones que intervienen en el teorema. Entonces, como siempre, como este teorema termina en una igualdad, arrancamos de un lado para tratar de llegar al otro. Entonces, arranquemos de este lado. F convolución G transformada de esto. Cuando yo le hago transformada, entonces queda variable w. Eso es igual a una integral, según esta definición, entre menos infinito y más infinito de Euler a la menos i wt. Y luego, cuando yo tengo así, ya tengo listo. Dice, voy a hacer una transformada de Fourier. Luego lo que voy a transformar, entonces lo que voy a transformar es la convolución. O sea que aquí queda f convolución g con variable t y la integral con respecto a t. Pero esta convolución que tengo aquí tiene su definición. Entonces la colocamos ahí. Quedaría así. Integral entre menos infinito y más infinito de Euler a la menos i wt. Y ahora desarrollamos la convolución con base en la definición. Integral entre menos infinito y más infinito de f de t menos x, g de x, e integral con respecto a x, y luego al final de t. Bueno, esa es la situación que tenemos. Ahora bien, los profesores de cálculo vectorial, Roberto Torres, Leide Salcedo, Jorge Lara, Pedro Romero, dicen que si uno tiene una integral así dentro de la otra, esta está dentro de esta, uno puede poner los dos integrales juntas y todos los integrandos juntos y los diferenciales juntos. Entonces, haciendo eso, uno tendría así: integral entre menos infinito y más infinito de otra integral entre menos infinito y más infinito, y luego vamos a poner todo eso integrando aquí, Euler a la menos i wt, y luego f de t menos x, y luego g de x, y al final los dos diferenciales que son de t, de x y de t. Bien, entonces, ahora tengo una integral doble ahí. Vamos a hacer un cambio de variable en esa integral doble. Vamos a hacer un cambio de variable, vamos a poner aquí muy bajito, parece. Vamos a echarnos para arriba. Ahí están las dos definiciones que necesitamos. ¿Cómo hacer un cambio de variable? Cambio de variable. Este t menos x vamos a hacerlo igual a otra variable que se llame y. Pero ¿qué es lo que estamos cambiando ahí? Estamos cambiando t con y. Esas son las que se cambian. La x es como si fuera una constante. Entonces, despejando de aquí t, queda t igual a x más y. Pero también necesito el diferencial de t. El diferencial de t es igual. Como x es una constante, su diferencial es 0. Entonces nada más queda diferencial. Además, la integral tiene límites. Entonces toca ver si los límites cambian. Estos son los límites para t que estamos cambiando con y. Si t es menos infinito, entonces reemplazamos aquí donde está t por menos infinito. Entonces queda menos infinito menos x igual a y.
Pero menos infinito menos x es menos infinito, salida menos infinito. Y si t es infinito positivo, entonces aquí donde está t pongo infinito positivo menos x, que es una constante, igual a y. O sea que y queda nuevamente infinito positivo. Vamos a replantear la integral entonces bajo esas condiciones. Vamos aquí. Le queda integral entre menos infinito y más infinito, que otra integral entre menos infinito y más infinito, de Euler a la menos i, w o t, pero t es x más y, entonces aquí queda x más y. Y luego queda f de t menos x, pero t menos x es y, entonces aquí queda f de y. Y g de x. Y ahora los diferenciales son dx y el de t se convirtió en dy, entonces dy. Tenemos esa integral ahora. Este Euler podemos hacer la multiplicación y expresarlo como un producto de dos Euler. O sea, hacemos eso. Aquí quedaría una integral doble, menos infinito y más infinito. Y aquí queda un Euler a la menos i wx por otro Euler a la menos i wy. Y luego queda f de y, g de x, de x y de y. Vamos a ir con esa integral doble ahora. Entonces, cuando uno tiene una integral doble, uno puede hacer integral con respecto a una variable y después integral respecto a la otra variable. Eso se llama, la convierte en integrales iteradas. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a integrar primero con respecto a y. Entonces, lo que tiene y son este y el diferencial de y. Vamos a integrar con respecto a y. Entonces, este término que no tiene y puede salir de esa integral. Escribimos así. Integral de menos infinito y más infinito de este término Euler a la menos i wx. Y luego aquí vamos a poner la integral que vamos a hacer con respecto a y. Euler a la menos i wy. Y luego queda f de y de y. Y después de eso por fuera queda g de x y de x. Ahora comparamos lo que está aquí en este corchete, lo que está aquí, lo comparamos con nuestra definición de transformada de Fourier. ¿Qué sería esto? Con relación a eso, ¿qué es esta integral? La transformada de Fourier con respecto a y. Muy bien, ¿cómo es la cosa? Una transformada de Fourier con respecto a y. Transformada de Fourier con respecto a y. ¿Transformada de Fourier de quién? De f de y. Transformada de Fourier, entonces, esto que está aquí queda Euler a la menos i wx y aquí transformada de Fourier de f. ¿Qué variable tiene esa transformada? Y. Y. ¿Y cuál es la variable de la integral? W es la variable de la transformada. W es la variable de la transformada, eso sí. Porque como la integral es con respecto a y, la y desaparece por ahí y lo único que sobrevive es w. Entonces, transformada de Fourier de f en variable w. Y luego g de x y de x. Pero ahora esta transformada que tiene variable w y que la integral es con respecto a x, puede salir de esta integral y quedaría así. Transformada de Fourier de f en variable w y queda aquí una integral entre menos infinito y más infinito de Euler a la menos i wx, g de x
y de X. Y no se les olvide, lo primero que uno tiene que ver es con respecto a quién se está integrando. ¿Cuál es la variable de ese integrante? ¿Cuál es la variable de ese integrante? X, ok. Y ahora, comparando este integral con la definición, ¿qué viene siendo eso? Una transformada Una transformada ¿de quién? de G de W. ¿Y cuál es la variable de la transformada? W. Eso, magnífico. Bien, entonces hemos demostrado que al transformar una convolución se produce un producto de transformada, pero un producto normal. Se pierde el producto de convolución. Bueno, ok. Ahora sí vamos por el otro camino. Vamos a ver cómo se busca la derivada, la transformada de una derivada. Pero antes de eso, siempre que nosotros estamos hablando de convolución o de transformada de Fourier, enseguida decimos una función absolutamente integrable, una función absolutamente integrable. Pero uno puede conocer cuándo una función es absolutamente integrable si la ve graficada. Sí, claro. Así como uno conoce las funciones pares y las funciones dispares, también si uno ve una función graficada, uno sabe si es absolutamente integrable o no. Tenemos un teorema que dice así. Si f de x es continua y absolutamente integrable, entonces ocurre lo siguiente. Límite del valor absoluto de f de x cuando x tiende a menos infinito da 0. Y límite de valor absoluto de f de x cuando x tiende a más infinito también da 0. En palabras, lo que quiere decir eso es que las funciones absolutamente integrables se anulan, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. O sea que si yo veo una función así, esa función por aquí es asintótica, ¿sí? Y luego hace un recorrido aquí, y luego por acá se vuelve 0. Aquí f de x vale 0. Acá f de x, límite de valor absoluto de f de x es 0. Yo enseguida puedo decir que esa función es absolutamente integrable, nada más que sabiendo que se vuelve 0 en el lado derecho y se vuelve 0 en el lado izquierdo. A veces se vuelve 0 de manera asintótica, otras veces se vuelve 0 porque cae enseguida y se vuelve 0. Bueno, vamos a demostrar que eso es cierto. Vamos a demostrar eso porque ese teorema lo necesitamos después para la transformada de la derivada. Demostración. Por reducción al absurdo. Les recuerdo, ¿cómo se demuestra algo por reducción al absurdo? Uno se supone que no se cumple la conclusión y se llega a un absurdo. Si al suponer que no se cumple la conclusión se llega a un absurdo, es porque la conclusión sí tiene que cumplirse. Entonces vamos a suponer que alguna de estas dos cosas no es 0. Supongamos como esto es un i, con uno solo que niegue es suficiente. Supongamos que el límite
de valor absoluto de f de x, cuando x tiende a más infinito, no es cero. Entonces, si no es cero, debe ser porque da algo. Y como es valor absoluto, debe ser algo positivo. Entonces se tiene lo siguiente. Entonces, existe un épsilon mayor que cero y un x sub cero en los reales, vale que si x es más grande que x sub cero, entonces valor absoluto de f de x es mayor o igual que ese. ¿Qué es lo que dice ahí en ese planteamiento matemático? Lo voy a hacer aquí en un gráfico. Dice lo siguiente. Si la función no se anula en el lado derecho, eso quiere decir que ella hace un recorrido así. Y por aquí ya no baja más, se queda por ahí así. O sea que por aquí hay un punto que se llama x sub 0 y hay un valor que se llama epsilon y la función valor absoluto de f de x es mayor o igual que epsilon. De ahí no baja más. Porque si sigue bajando, entonces esto se vuelve cero. Y la idea es que eso no se vuelve cero. Oye, ¿hay alguna pregunta hasta ahí? Hay que aclarar algo. ¿Sí están ustedes ahí hoy? Sí, señor profe, aquí estamos. Profe, ¿y uno cómo sabe que eso Bueno, listo, magnífico. Entonces, ¿qué estoy negando? Que la función se vuelva cero del lado derecho. Entonces, si no se vuelve cero del lado derecho, quiere decir que hay un momento en que o sube o se mantiene constante, pero no baja más de ahí, no baja más. Vamos a suponer que no baje más. Ya. Entonces, a partir de este x sub 0, si yo tengo aquí un x, entonces f de x en valor absoluto es más grande que el pedacito ese que se llama s. Bueno. Ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a medir todo el área que está debajo de esta curva que es así. Vamos a medir todo el área que está debajo de esta curva. Resulta que la función es absolutamente integrable. Entonces, ¿cuánto mide el área debajo de esa curva? Si es absolutamente integrable. profe, un real, porque ya sabemos que si es absolutamente... Eso, mide un real, eso da un número. Bien, eso da un número. Que la Porque, función es profe, si sabemos que es integrable. totalmente integrable, no diverge, no se va a infinito. Así es, exactamente, exactamente. ¿Quién habló? Yo, profe Ronald. Ronald, ok, Ronald. Bueno, entonces, así como dice Ronald, ¿no? Como la función es absolutamente integrable, cuando yo haga la integral entre menos infinito y más infinito de esa función, debe dar un número. Vamos a hacerla. Vamos a calcular la integral entre menos infinito y más infinito de valor absoluto de f de x por de x. Eso debe dar un número. Bueno, entonces esa integral la voy a dividir en dos. Desde menos infinito hasta x sub 0 y de x sub 0 hasta más infinito. Vamos a dividirla en dos, esto igual. A integral entre menos infinito y x sub 0 del valor absoluto de f de x por de x más otra integral entre x sub 0 y más infinito del valor absoluto de f de x por de x. Tengo dos integrales ahí. Esta integral más esta da toda el área debajo de la curva. Si dejo una sola de esas integrales, si dejo una sola,
Entonces, este lado va a ser más grande. Y la integral, vamos a dejar esta integral entre x sub 0 y más infinito de valor absoluto de f de x. Esta integral es la que yo quiero calcular y es más grande que este pedazo, o sea, todo es más grande que este que he puesto aquí así. Esta es la integral entre x sub 0 y más infinito. Así en vista, así, esta se ve como más grande que todo, ¿no? Porque apenas este es un pedazo de las dos y ambas son positivas. Bien, pero como f de x es más grande que epsilon, yo puedo cambiar aquí y en vez de poner f de x puedo poner integral entre x sub 0 e infinito de epsilon por de x. Esta integral en teoría es más pequeña que esta, porque he cambiado el integrando por uno más pequeño. Pero esta integral se puede calcular. Esto da epsilon, sale de la integral entre x sub 0 e infinito de dx. O sea, esto da epsilon por x con límite x sub 0 infinito. O sea, esto daría epsilon por infinito menos x sub 0. Infinito menos x sub 0 da infinito, multiplicado por epsilon da infinito. Y entonces he encontrado que la integral entre menos infinito y más infinito de valor absoluto de f de x o de x o es mayor o es igual a infinito, pero mayor que infinito no puede ser, entonces es igual a infinito. Luego, integral entre menos infinito y más infinito de valor absoluto de f de x o de x es igual a infinito. Pero f de x es absolutamente integrable. Si es absolutamente integrable, entonces esta misma integral no debe dar infinito. ¿Hemos llegado a qué cosa? Según esta integral da infinito y según esta da menos que infinito. Entonces, eso puede ser cierto. Estas dos cosas pueden ser ciertas. No oí bien con esto. Coherencia, no, profe. No puede ser cierto. La integral no puede dar infinito y menos infinito al mismo tiempo. Entonces es un absurdo. Y eso completa la demostración. Si negamos que se vaya a cero de ambos lados, llegamos a un absurdo. Por consiguiente, la integral, si la función es absolutamente integrable, debe volverse cero en el lado derecho y en el lado izquierdo. Entonces, uno conoce las funciones absolutamente integrables. Supongamos que tengo una función constante, f de x igual a c. ¿Podría ser absolutamente integrable? ¿Una función constante podría ser absolutamente integrable? No. No. ¿Cuánto daría el área debajo de esta curva? Infinito. Sería infinito porque es un rectángulo que tiene una altura aquí c, pero su base es infinita. Entonces, infinito por c da infinito. Ahora, supongamos que tengo una función así. Esto es Euler a la menos x. ¿Podría ser absolutamente integrable? No. No.
porque no se va para cero de este lado. ¿Sí? Se va para cero para este lado, pero de este lado no. Supongamos que tengo una función así. Sería absolutamente integrable. Esta sería absolutamente integrable. ¿Es así, Sí, profe? claro. Es así, porque se va a cero de este lado y se va a cero de este lado. Bueno, entonces ya conocemos las funciones absolutamente integrables. Ahora sí vamos a ver cómo se busca la transformada de una derivada. Transformada de una derivada. Tenemos un teorema que dice así. Si f con la cachuchita es la transformada de f, entonces la transformada de f', la transformada de f' es igual a IW por la transformada de Fourier de f. O sea que una vez que yo conozco la transformada de Fourier de una función, yo puedo buscar la de la primera derivada, de la segunda derivada, de la tercera derivada, etc. Por ejemplo, si yo tengo así, P de t es igual a Euler a la menos t para t entre 0 e infinito. Esa función hace así. Aquí está el 1 y en el 1 la antes hace así. P de t igual a Euler a la menos t. Es absolutamente integrable. ¿Será esa función absolutamente integrable? No. El área debajo de esta curva tendrá valor. ¿Qué me dicen? No. ¿Qué dice Natalie? Creo que no. Que no es absolutamente integrable. ¿Será que no? Profe, Este lado se va a cero, ¿no? Ujú. Y de este lado, nada más llega hasta aquí. ¿Cuánto vale de este lado? Infinito. Infinito. Vale, cero, ¿no? ¿Cuánto vale? Cero. Claro. Entonces, de este lado hasta aquí, hasta el cero es cero. Y luego empieza aquí en 1 y va bajando y se vuelve cero también del lado derecho. Es absolutamente integrable. Pues sí. Sí, pues sí. Es absolutamente integrable. Entonces, profe, si pero P dice esto, que este lado da cero. Sí. ¿cómo dice? Si usted ¿Cuál nos es la dice que pregunta? si P de t es igual a cero, sí es totalmente integrable. Aquí. Sí, señor. Claro, es absolutamente integrable porque es cero acá, en el lado izquierdo, y se va a cero también del lado derecho. Lo que pasa es que la gente nada más dice aquí, E de t entre 0 e infinito, pero se supone que de este lado está sobre el eje de las X, es cero. Pero no se dice nada, sino sencillamente empieza de aquí, por acá no hay valor de la función, es cero. Entonces, la transformada de Fourier de esa función es así. 1 sobre 1 más w al cuadrado. Esa es la transformada de esa función. Ahora, supongamos que tengo ahora q de t igual
a menos Euler a la menos t. ¿Qué viene siendo esta función de P de t? ¿Qué viene siendo? ¿Se parece? ¿Qué viene siendo? La inversa. No oigo. ¿Qué parece? Oye, esta no es la derivada de esta. Sí. Sí, esa es la derivada. Esa es la derivada, bien. Entonces, yo tengo la transformada de P de t y Q de t es P' de t. Entonces puedo buscar la transformada de Q en variable W. ¿Cómo la busco? Ya conozco esta. Lo único que tengo que hacer es multiplicar esa por IW. Listo, ya la tengo. No tengo ni que hacer cálculo. Ya, esa es la transformada. Según esto que dice aquí, la transformada de la derivada es IW por la transformada de la función. Entonces, si conozco la transformada de función y quiero la de la derivada, lo único que tengo que hacer es multiplicar eso por IW. Y si quisiera IW elevado al cuadrado, entonces multiplico. Si quisiera la de la segunda derivada. Vamos a demostrar eso. Demostración. Otra vez voy a escribir la definición. Transformada de Fourier en variable W igual a integral entre menos infinito y más infinito de Euler a la menos I WT f de t y de t. Entonces, voy a buscar la transformada de la derivada. F' transformada en variable W. Para hacer una transformada de Fourier, siempre empiezo de la misma manera. Eso es lo que caracteriza una transformada de Fourier. Entonces lo escribo aquí, integral entre menos infinito y más infinito de Euler a la menos I WT. Y luego lo que voy a transformar. ¿Qué es lo que voy a transformar ahora? La derivada. Entonces, f' de t y de t. Ahí está planteada la definición. Ahora vamos a recordar el cálculo integral. Vamos a hacer aquí una integración por partes. Integrando por partes. ¿Cómo se hace una integral por partes? Entonces, el integrando se divide en dos. Una parte es U y la otra parte es dB. Hacemos eso. Sea U igual a Euler a la menos I WT. Entonces, pero no de U soto, sino de U aquí igual. ¿Cómo derivo esa función? Derivada de una función exponencial, aquí igual. No hay expertos en derivadas. Se pone ahí en el exponente al lado del Euler. ¿Cómo es la cosa, Natalie? El exponente que está, el exponente se baja. Ajá. Se multiplica por el Euler. El exponente entero. No. Entonces, ¿qué bajamos? Y por W. La constante. Entonces, IW negativo, ¿no?
del exponente por la misma función I de t. Hemos derivado la función. Si u es esto, entonces db es esto. Ahora, db es igual a f' de t. Entonces vea que es igual. ¿No oí cómo es la cosa? F de t. Bien. Entonces ahora tengo que plantear la multiplicación de u por b menos la integral de b por du. Vamos a escribir acá arriba. Transformada de Fourier de f' en variable w es igual a u por b. Entonces u es este y b es este. Entonces queda f de t Euler a la menos i wt. Con límite menos infinito más infinito. Menos la integral de b, que es f de t, por du, que es todo esto. Entonces queda menos iw Euler a la menos i wt por f de t y de t. Esto entre menos infinito y más infinito. Esta integral es con respecto a t, o sea que esta i y esta w que no tienen t pueden salir de la integral. Entonces aquí queda. Y reemplazando aquí tenemos f de infinito Euler a la menos i wt menos f de menos infinito Euler. Cuando trazo aquí negativo queda i w por infinito, perdón. I por infinito. Este menos, cuando sale aquí, se vuelve más. Y w integral entre menos infinito y más infinito de Euler a la menos i wt f de t y de t. Bueno, esta última integral podemos saber enseguida que es igual. ¿Qué es esta integral? ¿Qué da esa última integral? Una transformada de Fourier. ¿Transformada de Fourier de quién? De W. De W. ¿De quién? ¿Está transformada de quién? De F de W, profe. De f de w, eso sí, porque esto es lo que estamos transformando a f. Bien. Ahora vamos a analizar esto aquí. Da la impresión de que esto fuera cero. ¿Por qué eso es cero? ¿Por qué esto es cero? Ese corchete se vuelve cero. ¿Por qué? ¿Qué ven ustedes ahí? A ver. ¿Por qué esos dos pedazos se vuelven cero? Por el infinito, profe. ¿Por qué? Por el infinito. ¿Qué pasa con el infinito? Tiende a ser muy grande, de parte a parte se vuelve cero. No te oí bien, discúlpame, que iba pasando un carro. ¿Cómo es la cosa? Tiende a ser muy grande de lado y lado. Entonces se vuelve cero. No. ¿Cómo así? Si se vuelve muy grande de ambos lados no puede ser cero. O sea, por eso es infinito. ¿Ah? Es cero porque Euler tiende a cero cuando es infinito. Este Euler
tiende a cero porque es negativo, pero este no. El otro queda positivo. Eso te iba a decir yo, profe. El Euler a la infinito Este se positivo. vuelve infinito. Este se vuelve infinito aquí. Este se vuelve infinito. Este sí se viene para cero. Pero entonces quedaría aquí una parte. ¿Por qué se vuelve cero? Ah, profe. No se le olvide que la función es absolutamente integrable. Si la función es absolutamente integrable, la función es igual a 0. ¿Dónde? ¿Aquí? En los dos. Claro, así es. Esa es la razón, Natalie. F de infinito es cero, porque la función es absolutamente integrable. Y f menos infinito también es cero, porque la función es absolutamente integrable. Entonces, quien manda esto a cero no es el Euler, porque hay un Euler que sí se va a cero, pero el otro se va para infinito. Quien manda ese término a cero es la función, por ser absolutamente integrable. Y entonces queda esto nomás. Bueno, ahora bien, a veces uno conoce la transformada de una función y quiere buscar la función, o sea, quiere venir hacia atrás. ¿Cuál es la función que me da esta transformada? Para eso hay una fórmula que se llama fórmula de inversión de Fourier. Fórmula de inversión de Fourier. Si se conoce la transformada de Fourier de una función, es decir, f con cachucha de w, conocemos la transformada esa, y se desea recuperar a f de t, que es la función que yo quiero, puede utilizarse la fórmula f de t va a ser igual a 1 sobre 2pi integral entre menos infinito y más infinito de Euler a la i wt. En esa fórmula el Euler está positivo, en el exponente. F con la cachuchita de w e integramos con respecto a w. Cuando integramos con respecto a w, la w desaparece y queda aquí algo relacionado con t, o sea, queda la función f de t. Y aquí hay un factor 1 sobre 2pi. Cuando uno busca fórmulas en internet, a veces la transformada de Fourier, para que no se sorprendan, en internet, a veces la transformada de Fourier se define así: 1 sobre raíz de 2pi integral entre menos infinito y más infinito de Euler a la menos i wt f de t de t. Y la fórmula de transformación es la transformada en variable w. Y la fórmula de inversión, entonces f de t, también se hace así: 1 sobre raíz de 2pi integral entre menos infinito y más infinito de Euler a la i wt f con la cachuchita de w de w. En internet, entonces, este 1 sobre 2pi, a veces algunos portales lo dividen en 1 sobre raíz de 2pi aquí y 1 sobre raíz de 2pi acá. Nosotros no, nosotros le ponemos el 1 sobre 2pi entero a la fórmula de inversión y la fórmula de la transformada. Eso es lo mismo, ¿no? Porque al fin y al cabo esto es un número. Entonces, o se le pone completamente a la fórmula de inversión o se reparte
entre la transformada y la fórmula de inversión, pero eso es un coeficiente ahí que molesta, entonces es mejor utilizarlo así. Por si acaso lo encuentran por ahí, pues es la misma cosa. Bueno, en la próxima clase vamos a ver un poquito de lo que se llama transformada discreta de Fourier. En los últimos tiempos, las señales analógicas una señal analógica se representa con una función continua. Las señales analógicas se transforman mejor en señales digitales. Las señales digitales entonces no es una función continua, sino unos cuantos punticos que representan a esa función continua. Eso tiene una ventaja y tiene también sus desventajas. La ventaja es que es más fácil almacenar una serie de puntos que almacenar toda una línea. Ocupa más espacio almacenar una línea. Pero cuando se almacena con punticos, también hay que tener cuidado de que no se pierda información. Bueno, hay algunas otras ventajas por ahí, de una y de la otra. Pero casi todo se está haciendo digital. Entonces, la transformada de Fourier no es sencilla. Es una integral impropia, tiene límites tanto menos infinito como más infinito. Y es una integral compleja. Para un integrador, para nosotros, que el integrador se demore, digamos, 10 milisegundos en calcular la integral, eso no es nada. Pero cuando se está haciendo transmisiones y 10 milisegundos, eso llega a ser una cantidad de tiempo bien grande que la gente trata de evitarla, para que la señalan de rápido. Entonces, por eso a veces es mejor hacer el envío en señal digital, que ocupa menos espacio, entonces se puede procesar más rápido. Para el procesamiento de las señales digitales, entonces hay que utilizar lo que se llama la transformada discreta de Fourier. Y de la transformada discreta de Fourier se pasa a otra cuestión que se llama transformada rápida de Fourier. Tal vez ustedes la han oído por ahí porque tiene unas letras iniciales FT. Fast Fourier transformada rápida de Fourier. Para comprender la transformada rápida de Fourier, entonces hay que comprender un poquito lo que es la transformada discreta de Fourier. Vamos a dedicarle entonces la próxima clase a la transformada discreta de Fourier. Bueno, pues por el momento la parte teórica de la clase concluye aquí y ahora entonces procedemos a hacer un quiz. Yo le mando el link de dar quiz y ustedes lo hacen, ¿no? Son 15 preguntitas que le voy a hacer ahí para ver si recuerdan las últimas cosas que hemos visto. Profe, no vaya a olvidar activar para montar el taller 3. No te oí, ¿cómo es la cosa? Que no vaya a olvidar activar la tarea del taller 3. Ah, bueno, listo. Yo creo que ya lo... No aparece activo todavía, profe. ¿Ah? No aparece activo todavía, profe. No aparece activo. ¿El taller o la carpeta donde van a subir el taller? Eso, la carpeta. Ah, bueno. Entonces, ahora reviso. Pero envíenme eso rápido, a ver si en esta semana le digo una vez, bueno, estos son los que están excelentes, estos son los que están regulares, estos son los que... a la persona que inició la grabación, por favor, córtela para que el video no resulte demasiado largo. Profe, ¿Sí? una pregunta, es que la próxima